Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva aventura, bienvenidos a The Walking Dead, The Telltale Definitive Series. Sí, señor, este juego que me he cogido hace nada, me lo cogí porque salió una oferta ahí en Instant Gaming, me lo pillé. Y lo tengo en Steam, obviamente, y un juego de toma de decisiones de Telltale que, bueno, pues como seguidor de la serie de televisión, pues tenía ganas de probar. Sé y soy consciente de que los personajes, creo que salvo alguno por ahí que sale en alguno de los capítulos, sé que soy consciente que no son los mismos personajes que la serie, pero aún así creo que vivir en ese mundo de The Walking Dead pues puede ser una aventura apasionante, sobre todo cuando estamos hablando de un juego de toma de decisiones, ¿vale? O sea que además es un juego que me recomendó mucho y me está recomendando mucho desde hace tiempo ya Bright, ¿no? Bright Gurumi, ya sabéis, una amiga fiel de este canal. Así que, bueno, pues contento de empezar la aventura. Y una aventura que va a ser larga, porque este de Telltale Definitive Series incluye todas las temporadas, todos los juegos de The Walking Dead que han salido de Telltale. Y por tanto los vamos a jugar todos. O sea que empezaremos en la temporada 1 y los iremos jugando pues en ese orden en el que fueron saliendo. El primer juego creo que salió en el año 2012, he visto, o sea que ya tiene unos añitos, pero desde luego, bueno, ya sabemos, hemos jugado varios juegos de Telltale aquí en el canal y sabemos que son juegos que nos decepcionan, que se basan mucho en la narrativa, en la toma de decisiones, como he dicho antes, y que nos pondrán seguramente más de una vez en y más siendo el mundo que es, siendo la ambientación que es, ¿no? Pues seguro que nos va a poner en más de un momento en toma de decisiones bastante difíciles. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más, gente. Voy a dar oprimir A para comenzar, como bien pone ahí. Y vamos a ir entrando al juego para ir comenzando la aventura, la historia. Estuve antes, voy a revisarlo de todas maneras por si acaso, estuve antes viendo que salieran los subtítulos, lo puse en subtítulos en nivel medio, el volumen general lo puse en 10, el volumen de la música 7. Bueno, esto sí, yo creo que está guay. Y en idiomas en español, el texto en pantalla. Bueno, las voces están en inglés, eso sí, pero bueno, los textos los veremos en español. Y creo que en general está todo bien. De todas maneras, ya sabéis, un poco el capítulo piloto, el capítulo de pruebas. Y luego veo que el juego está muy alto, lo que sea. Aunque lo está probando antes y creo que estaba bien. Pero bueno, si luego detecto que el juego está muy alto, muy bajo, lo que sea, pues me perdonáis en este capítulo. Y ya lo corregiré en los siguientes o trataré de hacerlo, ¿vale? Lo que digo, como esta es la versión de Telltale de Definitive Series, ¿vale? Pues tenemos que seleccionar la temporada que queremos jugar justo aquí, en esta parte del menú. Y como veis, tenemos todo, ¿vale? Tenemos temporada 1, temporada 2, una nueva frontera que se supone que es la temporada 3, la temporada final que es la 4. Y luego hay como unas especies de historias aparte, que es la de Michonne, que este es uno de los personajes que sale en la serie de televisión de The Walking Dead. Mítica Michonne, sí señor. Y tenemos, no sé si tenemos alguno más. Creía que salía otro. Creía que había otro, que era el de 400 días o algo así. Bueno, da igual. Creía que yo que sí que salía. Bueno, sea como sea, vamos a empezar, por supuesto. Así empezó todo. Aquí, donde nos pone así empezó todo. Ante el fin del mundo, Lee Everett busca la redención y lucha para proteger a la pequeña Clementine. O sea que aquí empezamos en esta temporada 1 de The Walking Dead de Telltale Definitive Series. Vamos a ver qué tal se nos da. En configuración sí que esto también creo que lo dejé el audio un poquito configurado porque este juego se oye bastante fuerte. Las voces las puse al 8. No sé si ponerlas al 8 o al 9, creo que al 8 estaban bien, pero bueno, de momento las voy a dejar al 8, si luego las tengo que subir, pues las subiré, ¿vale? Y ya está, gente, se acabó, vamos a darle a jugar y empezamos con la temporada 1 de Walking Dead, así, sin más preámbulos, le damos a juego nuevo y comenzamos. A ver, escoge un estilo de display estándar, más ayuda de UI y retroalimentación cuando tomes opciones importantes. Vale, salen los puntos de interés, te sale cuando hay una toma de decisiones que pasa. Y el mínimo, desactivar pistas, UI, ayuda y notificaciones. Hombre, yo creo que el estándar, ¿no? Siempre hemos usado el estándar, o sea que vamos a seguir usando el estándar. Vale, pues empezamos con este episodio 1, un nuevo día. Así se llama este primer episodio de la serie. Bueno, vamos a ver. Este juego en parte se adapta a las decisiones que tomes. La historia se personaliza con tu modo de juego, como siempre con los juegos de Telltale. Algunos más, otros menos, pero siempre es así. Telltale Games presenta The Walking Dead. The Walking Dead.
Episodio 1. Un nuevo día. Vamos en un coche de policía, somos un preso. Well, I reckon you didn't do it then. Supongo que no lo hiciste. Does it really matter? Nah, not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Usa el joystick derecho para ver alrededor. Somos un preso, tío. Ahora apunta el objetivo en el espejo retrovisor. Vale. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. Un poco, os voy a decir algo. Es poco seguro que un preso lleve una ventanilla abierta hacia la persona que está... Vale, lleva esposas, pero debería estar esto... Que no podía tener acceso al conductor, ¿no? You're from Macon, then. Digo yo. Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Observar espejo retrovisor. ¿Y a dónde le tengo que dar? I got a nephew Alright. up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You wanna know how I see it? I got much choice? Sure don't. Hemos sido un poco bordes, pero bueno. Regardless, Somos un preso. could be you just married the wrong woman. No sé lo que me ha dicho, de cualquier manera. Silencio porque no sé lo que ha dicho. Vale, la radio está sonando. Hay muchos helicópteros, si os dais cuenta. Creo que estamos ahora mismo en un mundo que no pasa nada. Y creo que vamos a vivir lo que es el inicio, ¿no? Del mundo apocalíptico de The Walking Dead. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop, but that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Bueno, igual en ese caso sí que lo era culpable. When they believe their life is over. Oh, I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This other time... Hostia, no lo he visto ni yo, chaval. Uf.
Me ha salido... No me ha dado tiempo a leer las opciones y como me he puesto a leer las opciones no había visto que había alguien en mitad de la carretera. Evidentemente será un zombie seguramente, pero... Se ha empezado esto... Empezamos pronto, ¿eh? Oh, shit. Bueno, shit no es carajo, pero vale. Fuck. My leg. Jueputa, mi pierna. ¿Pero qué es este, colombiano o qué? Vale, observar escopeta. Patear la ventana. A ver. Hey! Hey, officer! Are you all right? I'm still cuffed back here. No tiene pinta de estar muy bien. Officer? Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. No tiene pinta de estar muy bien, no. Why the hell did he have his gun out? Maybe it was tossed from the car during the wreck. Vale, mientras haya, entonces salen nuevas conversaciones, ¿no? He's not moving. He must have the handcuff keys on him. Vale. He must have the handcuff keys on Vale, him. ya nos dice lo mismo. Pues por la ventana, supongo, será lo mejor. I need to drag myself out that window. Vale, vamos allá. Cuidado con el cristal. Cuidado con el cristal. Estamos heridos en la pierna, ¿eh? Usa el joystick izquierdo para moverte por el auto. Estamos heridos, gente. Vale, la escopeta no la puedo coger. Cartucho de escopeta. Sí, coge eso. Coge el cartucho. No puedo coger... ¡Ah! La pierna. La pierna nos quema. Vale, coge la escopeta, por supuesto. Estamos en The Walking Dead, o sea, coger una escopeta es buena idea, siempre. O un arma, lo que sea. It's empty. Está vacía, pero tenemos el cartucho. It'll be easier to carry with these cuffs off. Vale, entonces vamos a ir a por... Puede que él tenga las llaves, ¿no? Officer? ¿Le podemos registrar? Vale, aquí las tiene. Sí. Creo que al oficial no le van a hacer ya mucha falta las llaves. Shit. ¿Qué ha pasado? Ay, se le han caído. Cuidado. Uf. Uf. Yo me iría lo más rápido que pudiéramos de aquí. Ya estamos. Officer? Holy shit! Huye. Teníamos la escopeta. La escopeta. Cógela. El cartucho, claro. Me cago en mi vida, hombre. Cógelo. Don't make me do this! A la cabeza. Claro. Ya está. Menos mal que tenemos experiencia con amiguis. Sabemos que en la cabeza es bien. Man. His skin's all rotten and he smells like shit. Pues la mierda. What the hell is this? Pues esto es... Dead? Hey! Are you dead? Esto es lo que es.
Una niña hay allí, ¿eh? Help! Go get someone! There's been a shooting! Vale, ¿y ahora qué? No hay nada por aquí, tío. Uf, viene otro. Cago en mi no, vienen otros. Corre, 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 corre. Bueno, corre, dentro de lo que puedas, claro. Esta nos hemos librado, parece. No sabemos cómo se llama nuestro protagonista, ¿no? Estoy por bajar otro poquito el juego, ¿eh? Está ahí, no sé. Cuando hay mucho la música, se mezcla música, los zombies y tal. Pero bueno, alguien ha disparado y se van, ¿eh? O ha hecho ruido para que se vaya. Igual ha sido la niña. Pero es que claro, luego hay momentos como este que se oye muy bajito. Anybody? Hay alguien. Está un poquito vacío, ¿eh? Examinar tazas para el té. I'd fill one of those teacups with some bourbon if I could. Pues ahora mismo no se oye muy fuerte. Yo creo que lo vamos a dejar así. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Help! Es en el árbol. Podríamos hablar, a ver si hay alguien. Anybody up there? No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Vale, pero a lo mejor podemos subir de otra manera. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Somebody! Yell if you can hear me! ¿Por algo más por aquí? Mira el Maybe portón. I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Vale. Pues miremos. I wonder if anybody's home. Vamos a averiguarlo. Hello? Anybody home? I need a little help. ¿Podemos abrir? Hello? No abren, ¿no? There's something going on. Vale, pues habrá que forzar la puerta. Coming in. Don't shoot, okay? De todas maneras parece un buen tipo. Para que lo iban a meter en la cárcel, pero... El tipo no parece un mal tío, ¿eh? No sé. Hello? I'm not an intruder. Or one of them. These people might need more help than I do. Vale, observar. Un dibujo. Yo creo que nos vamos a encontrar aquí a la niña, ¿eh? Jesus. ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Tal como tenemos la pierna, eso no creo que sea muy bueno, ¿eh? Veamos a ver qué hay por aquí. The Marsh House. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. What's that beeping? Un walkie. Puede ser útil.
Sí, sí, quédatelo. A ver aquí. This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Y está sonando como un There are contestador. 3 new messages. Eso es. Bueno, no vemos muy bien. Si no cerramos el de arriba. Tampoco vemos si hay algo ahí de valor o útil. Supongo que cuando igual que ha pasado con el walkie, cuando puede coger algo, lo coge directamente, ¿no? Me imagino. Taza de agua. Bueno, beber el agua en esta circunstancia no sé si es buena idea, pero... porque no sabemos por qué ha pasado todo esto. Pero bueno, vale. Vale, ahí está el contestador. Vamos. Maybe there's something on there. A ver. Vamos a ver el contestador. 3 new messages. Message 1, left at 5:43 p.m. 3:43. Hey, Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11:19 p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. 8 mensajes para la niña que hemos visto antes, puede ser. Se quedó sola en casa. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. ¿Estás bien? ¿Quién es? Who is this? I'm Clementine. This is my house. Hi, La niña. Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. No, I'm not. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde están tus padres? Bueno, sus padres creo que es evidente How old are you? 8? lo que les ha pasado, ¿no? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? ¿Estás segura? ¿Dónde estás? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. Era evidente que había That's alguien. smart. See? Can you Mira. see me? I can see you through the window. Esa es Sandra. Sandra, ¿no? Ta. Corre, corre, corre. Me hubiera gustado inspeccionar un poquito más toda la casa, pero... Corre. No, dale. No. ¿Hemos muerto? ¿Ya? Primera muerte. Me cago en mi vida. Qué difícil es esto de sobrevivir a un apocalipsis zombie. Toma.
Era la parte de arriba, que es lo que nos ha pasado antes. Vamos. Abre, 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 abre. Vámonos, vámonos. Martillo. Venga, a tomar por saco. Dale, 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 dale. Por si acaso, hay que asegurarse. Sandra. Creo que esta era Sandra, la niñera. Man. Hi there. Did you kill it? I think something else did. Before me, I think. I heard her scream 2 nights ago. Maybe one of the monsters got her. 2 nights ago? Yeah, that's probably what happened. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. Ay, pobre. I think that might be a little while, you know? Oh, Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. Es un buen tío, nuestro what amigo, should ¿eh? we do now? Buscar ayudantes de que oscurezca salgan de aquí una vez después del atardecer. Antes de We que need to oscurezca. find help before it gets Claro. dark. Antes de que oscurezca. Yeah, it's not safe at night. Eso es. De noche es menos seguro. Es buen tío este. Yo no sé por qué lo llevan a la cárcel, Stay pero close to me. es buen tío. Parece que es buen tío, ¿no? Clementine. Clementine. Vale, a ver, vámonos. No he podido investigar al 100% la casa. Igual debería haber, antes de ver los mensajes, debería haber investigado la casa. Pero bueno, ya a lo hecho pecho, ¿sabéis? Aquí podemos Maybe I'll ver. just go for a dip. Quizás nada. Ah, que tenían piscina y tal, ¿no? A la casa no podemos subir ya, ¿no? Me gustaría ver la casa del árbol de nuestra amiga. Vale, supongo que tenemos que ir hacia afuera, ¿no? Por aquí parece que no podíamos ir más. O sea, más hacia allá. Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot dish night. Nos abriremos. Supongo que nos podemos fiar de ellos. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I won't leave you alone. Let's go somewhere safe that's close, okay? Sí, It's a good idea. buena idea, exactamente. Es una buenísima idea. No creo que tus padres vuelvan, pero no le vamos a decir a la niña, no, tus padres no van a volver, ¿sabes? Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Phew. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Do you know what the hell this is? No idea. So you've seen them then? You could say that. I'm Sean. Sean Green. Sean. This is Clementine. Lee. Así se llama I'm nuestro Chet. protagonista, Lee. Y Chet. We shouldn't be Lo out malo que soy like para this. los nombres. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. I'm Ah, a neighbor. Her parents are out of town. se está diciendo. Staying put for too long is a mistake.
What do you want to do? Claro, es que ha dicho que se quería quedar en cerca. Y esto nos dicen que nos vayamos a la granja, a una granja. Pero vamos a tener que ir. Un poquito más. Un poquito más. Mira, Clementine. Qué grande Clementine. Ahí echando una mano. Sube. Were any of those guys neighbors too? Hay algunas voces que están como muy altas y otras más a nivel normal. Esto me fastidia mucho en los juegos, la verdad. Que haya voces muy altas y otras no tan altas. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Sean y Chet, ¿no? Era, me parece. Voy a intentar quedarme con los Thank God nombres. you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. Estoy con un salvavidas. Solo necesitamos un poco de ayuda. We need a place to stay. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. Qué So amable. it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. No tiene, podría estar peor, no está tan mal. Duele como el demonio. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Herschel. Herschel, se llama como Herschel. Había un Herschel en la serie, no sé si será el mismo. ¿Cómo ha sucedido esto? Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? Bueno, este hasta quiere saber mucho ya. Home. Where's home? I grew up in Macon. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? Nobody. Is that so? No le vamos a decir que somos un Yeah. prófugo. It is. You said we. That's all. House is full up with mine. Es We got verdad, another hemos displaced mentido. family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to shit. fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Una chica con las tripas fuera, gente muerta caminando. I got chased by a couple of dead people.
Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it, really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. Sí, mejor. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right then. Es que no sé si es el Herschel de la serie, porque el Herschel de la serie creo que no tenía ningún hijo. O no me acuerdo ya. It smells like... Pero no sé. Manure. Estiércol. Manure? Like when a horse plops? Just like that. Justo. Justo cuando hace un caballo plop. My mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Bueno, por lo menos estamos medianamente seguros. Parecía su pareja o algo de esto, ¿no? Bueno. Get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. Kenny. Better get going. Muchos nombres, we won't tío. hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. No sé por qué a veces me sale del teclado. Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of Joder, chips. macho, su padre. But Es he makes tonto up como un for it with tronco. enthusiasm. Madre Word mía. is you were on your way to Macon. Our family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. I'll see what the girl would like. Ah, gotta consult the missus. I understand. Sí. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. La verdad es que sí. Thanks. Well, we should get to work. Ah, We've es all súper seen what rica. those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On a tractor? Cool! Duck and I will Cool. hop to it. Más tonto que un árbol. Eres más tonto que un árbol, que lo ha dicho tu padre, ¿eh? On the porch. We can visit. Me encanta el padre, con lo que es más tonto que un tronco. Bueno, pues nada, vamos a ver, hablar con Katja. Hablemos con Katja. Hey there, girls. So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Veterinaria. Like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Sí, eso decíamos cuando el COVID. No solía hacerlo, mi error. ¿Cómo que no solía hacerlo? Es que no entiendo. No solía hacerlo, mi error. No entiendo la decisión aquí. Pues... No, I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess.
Vale. How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people. Over some. Just... It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow. But even then, I can't take away the things Doc went through. O sea, que supone que es la madre de Doc y la mujer de Kenny, ¿no? Bueno, lo mencionaron, que había una familia en el granero. Lo mencionó Herschel. This could all be Providence, you know? Not what we saw. You just never realize when something is happening to you, what you're being given. Maybe this will all work out. Your optimism is refreshing. New. These past couple days, at least. Tampoco nos queda mucho más que eso, ser optimistas. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, how's that? It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? Back in a bit. Okay, Lee. Te enteraste de que Clementine va primero de primaria. Vale, podemos hablar con Clementine también. You having a nice time with Katya, Clementine? Yeah. Vale, genial. Hey, back in a bit. Vale, Okay. aquí ya hemos gastado toda la conversación, con lo cual... Vale, veamos qué hay por aquí. ¿Podemos ir hacia aquí? ¿Podemos pasear por toda la granja? Sí. Incluso al granero. Ah, vale, es que están aquí, de hecho. Sí, sí, oye, pues tenemos una libertad de movimiento bastante importante, ¿eh? It's just whatever scraps I could find around the property. Dad's been asking me to haul that stuff to the dump for weeks. Glad I didn't. Sí, It's just whatever scraps I could find around the property. Porque son útiles ahora, ¿no? Vale, hemos venido de aquí. Que no sé dónde hemos venido. Sí, aquí está el granero. Y del granero no podemos pasar de aquí, con lo cual... Vale. Y para este lado podemos ir. Soy un cotillo. Tremendo, lo sé. Ahí tenemos a las chicas. Sí, podemos ir por toda la granja realmente. Vale, aquí tenemos a Kenny. Vamos a ver qué dice Kenny. Observar camioneta. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. It's actually a piece of shit, but hauls all right. Vale, hace su trabajo, que es lo importante. Hey there, Kenny. How's your son doing? Good, I think. Katya's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. No sé si es que tengo el español. A ver, hay un español, porque creo que tengo el español de Sudamérica o... No sé si hay... A ver. Esto no es... No sé si hay otro español. Honestamente, pero bueno. Luego lo miraré. ¿Cuál es tu plan? What's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. Vale, ¿necesitas ayuda? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? No tengo hijos. No kids. Would've liked one then. You know. See you.
Kenny se enteró de algo acerca de ti. Es como que en la serie pasa eso también, ¿no? Que la gente cuando... pero realmente como estamos al principio... Estoy siendo más confiado porque estamos al principio de la historia, pero en la serie de televisión realmente también pasa eso, ¿no? Que cuando según va avanzando la historia es como que la gente al final cuando conoce a gente nueva va siendo más desconfianza y no dice cosas sobre ellos porque al final es información que... no sé, que pueden ser valiosa, utilizar en tu contra. Por ejemplo, nosotros ahora hemos averiguado que este hombre tiene un barco y a lo mejor ese barco nos puede servir en el futuro para huir o para resguardarnos o a saber qué, ¿sabes? Entonces, claro, que la gente al final en un mundo de estos en el que escasea todo se entere que tienes un barco puede ser peligroso porque te pueden matar para hacerse con el barco, ¿vale? Entonces, al final dar información sobre ti en esta, supongo que es como en la serie de televisión, puede ser algo delicado si lo haces, ¿vale? Imagino, ¿eh? Estas son suposiciones mías. Think this thing will keep him out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Y por eso, de hecho, nos avisan de ello. Nos avisan, oye, que se ha enterado de algo de ti. Se ha enterado que somos profesores la mujer, se ha enterado el otro que no tenemos hijos, bueno. En fin, todas estas cosas. Think this thing will keep him out? Not Bueno, yet. dice lo mismo, I'm ¿no? planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Vale, veamos. Mirar el tractor. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. How are these things to drive? Awesome! Pain in the ass, mostly. Big, heavy as hell, and slower than, Y está el otro aquí tan contento, Dak. Sean's still working on that fence. Vale, ¿hablamos con Dak o hablamos con Sean? Vamos a hablar con Sean. Hey, Lee. Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. Vale, lo haremos. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, sometimes it's kill or be killed. I guess. I don't think I'd sleep good after that. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? No, vamos a decirle nada a nuestra familia. Además no me ha gustado la respuesta que me ha dado antes. Thanks. No me ha gustado la respuesta que me ha dado antes cuando le he That's probably contestado all al I need otro. cut for now. Thanks. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. De hecho, ahí, para allá va. Para allá va, para el granero. Vamos a hablar con How Dak. you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. How Me you han doing, Duck? flipado. Good. I'm gonna drive the tractor. Siempre nos dice lo mismo, ¿no? I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Vale, vale, Dak. Que eres más tonto que un tronco. O sea, que sabía que no me iba a decir nada. Pobre Dak. Pobre Dak, se va a quedar ya con ese... Con ese San Benito de eres más tonto que un tronco, Dak. Lo siento. Vale, vamos a ayudar a Herschel. No me ha gustado la respuesta que me ha dado Sean de... Cuando le hemos dicho que a veces es matar o morir. Ya pone, recordará eso, ¿sabes? Igual no teníamos que haber dicho eso. Pero bueno. Vamos a hablar con Herschel. You should know that if you weren't leaving with Kenny today, I wouldn't stand for your lack of honesty last night. I'm not sure I follow. I ain't dumb. I caught you in that lie last night about who you were with in that car.
And honestly, I don't even want to know. How'd you get out of Atlanta? I was on my way out anyway. Timing of all this just happened to be right. Huh, if there ever is a good time for the supposed apocalypse. This farm's a nice plot of land. Huh. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? A ver, es que realmente no lo sé. Bueno, ya no tengo esposa, no tengo familia. My parents are in Macon with my brother. Well, I hope they're all right. Voy a decirle eso, pero realmente no lo sé. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Yeah, I was looking for help in her house. Can I give you a piece of advice? Claro. Sure. I don't know who you are or what you did, but you better become a better liar, and fast. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. O sea, que nos está aconsejando que mintamos. Of strangers if you're going to make it. Vale. And if those same people get to questioning yours, you're going to be in trouble. So whoever you are and whatever you did, keep it to your damn self. Vale. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. Lo tendremos en cuenta. Go! I'll get my gun. Sean. Ay, Dak. Tenemos que decidir si salvar a uno a otro. Hostia. A ver. Sean nos salvó. O sea, nos trajo aquí y tal. Pero es verdad que si salvamos a Dak, si no salvamos a Dak, a lo mejor el padre no quiere que nos vayamos con ellos. Y es un niño, tío. Es más tonto que un tronco, pero es un niño. Hostia. Por otro lado, si salvamos a Dak, igual podemos hacernos con el tractor. Es que no sé si nos va a dar tiempo. Iba a decir, igual nos da tiempo de hacernos con el tractor, darle marcha atrás y que pueda huir Sean, pero... Estoy más casi por salvar a Sean, tío. No es que me caiga mal Dak, pero... Pero creo que está en una situación peor. Va. Sálvale, sálvale. Bien, 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 bien. No nos va a ayudar. ¡Qué sucio! Hombre, a ver, lo entiendo, está con su hijo y tal, pero... Un poco sucio, ¿eh? También es verdad que nosotros no hemos ayudado a su hijo. Dirá, pues si no nos ayuda a mi hijo... Y encima no lo salvamos, tío. I'm okay, Pop. I'm okay. I can fix you, don't worry. We'll stitch you up. Estás genial, vamos. It almost got me, man. Lee tried to save me.
I know, son. No lo hemos salvado, tío, al final. Va a echar al otro de la granja. I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this piece of shit let him die. Es culpa de Kenny, es mi culpa. You can't blame Kenny. The hell I can't. You watch your back. Wait until it's your daughter and you need his help. Please. Just go. A ver. Get out and never come back. He dicho eso porque realmente él lo que estaba haciendo era salvar a su hijo, tío, también. Yo qué sé, a ver. ¿Cómo reaccionaríamos en esa situación? Pues seguramente tiraríamos para salvar a nuestro hijo todos. Yo qué sé. Got that ride to Macon if you want it. Vale, y ahora vamos a tener que decidir si quedarnos con Herschel o irnos a Macon, ¿no? ¿O qué? A ver, que también entiendo a Herschel. Bueno, gente, pues a ver que haga el guardado, porque supongo que aquí es donde hace el guardado. Y vamos a hacer pausa y vamos a dejar aquí lo que es el capítulo por hoy. Bueno, pues ha empezado esto fuerte. En el primer capítulo, primera muerte. Me decanté por Sean intentando salvarlo porque creía que estaba en una situación peor que la del niño y tal, y no me equivoqué, porque al niño al final lo salvó el padre. Seguramente si nos hubiéramos tirado a por el niño, el padre hubiera intentado salvar a Sean, o sea, Herschel hubiera tratado de salvar a Sean y nos hubiera echado a los dos directamente. Pero bueno, yo creo que he tomado una buena decisión, no sé, pero bueno, aunque en este juego seguramente, como estamos viendo, las decisiones van a ser grises y no van a ser ni buenas ni malas, ¿no? Todo va a tener sus consecuencias, como siempre pasa en los juegos de Telltale. Pero bueno, vamos a dejar el capítulo por hoy. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dad like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal. Recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Twitch y a Discord por si queréis uniros por allí. Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play. Un saludo, gente, y hasta la próxima.